Bueno, Juan Soria transmitiendo para Desparnado, Perú, acá desde la Plaza San Martín. Y acá ya empezó la marcha por Pedro Castillo, por la restitución y la libertad de Pedro Castillo. Así ven, esta es la marcha que ha salido hoy 7 de diciembre. Abogado Maraví, ¿qué tal? ¿Cómo está la marcha? ¿Qué tal la marcha? Bueno, somos ciudadanos que nos sentimos orgullosos del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, que el 7 de julio del 22 dirigió un discurso político encarnando la necesidad del pueblo, lo que le ha pedido el pueblo. Eso por un lado, y que además ese discurso no infringía ninguna norma del Código Penal, mucho menos de la Constitución, pero que sin embargo, perdiendo los papeles, la ultraderecha lo detuvo ilegalmente y lo vacó ilegalmente. ¿Cómo podemos seguir aceptando una dictadora usurpadora, cabeza de un gobierno asesino, como es Dina Boluarte, que tiene del 3% sigue bajando? Un Congreso igual que no tiene respaldo. Si a usted le hubiesen ofrecido el ministerio, el gobierno manchado de sangre, ¿hubiese aceptado? De ninguna manera. ¿Cómo? Sería cómplice. No podría... O sea que estos ministros solo son por la plata, el dinero, por el sueldo. Están aprovechando su cuarto de hora. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque van a pasar a la historia como parte de un gobierno usurpador, antipopular, una dictadura que no respeta la democracia ni el Estado de Derecho. Eso es grave. Por eso es que acá lo que nos queda a nosotros es luchar, liberar al presidente y restituirlo. Es prácticamente inaudito, hermano, que en 2 años hasta la fecha no haya una sentencia clara contra nuestro presidente Pedro Castillo. Sin embargo, a todos los colaboradores eficaces, todos esos colaboradores eficaces ya están en libertad. Samir Villaverde está denunciando que está siendo amenazado. Karelin López está denunciando que está siendo prácticamente amenazado. Bruno Pacheco, después de declarar que los 20.000 soles, se ha demostrado que son de su persona, se ha demostrado que no tiene nada que ver Pedro Castillo, ha sido puesto en libertad. Abel Cabrera, que era asesor y acusado del gabinete en la sombra de Pedro Castillo, ha sido puesto en libertad. Los sobrinos de Pedro Castillo. Pero sin embargo, nuestro presidente Pedro Castillo aún sigue preso, secuestrado en Barbadillo. Lamentablemente está demostrado que las mafias que administran justicia en nuestro país lo único que quieren es seguir robando y saqueando nuestros recursos naturales, ayudados, solapados con el Congreso basura, con los medios de comunicación que nunca recibieron un sol por parte de Pedro Castillo, y por aquellos dirigentes acostumbrados a mendigar un plato de lentejas, a mendigar un puesto de trabajo, esos dirigentes que están viviendo del lado del pueblo, a costillas del pueblo, diciendo un adelanto de elecciones. ¿Adelanto de elecciones para qué? ¿Para que entren ellos? No, porque no podemos hablar de democracia mientras haya un presidente secuestrado, porque cualquier candidato que gane las elecciones de llegar a ser presidente y gobierna a favor del pueblo, se puede volver a repetir la historia con nuestro presidente Pedro Castillo. Es por eso que el pueblo valiente y combativo, a pesar de que ha pasado 2 años, seguiremos luchando, porque no hay dictadura que dure 100 años, ni un pueblo que lo resista, hermanos. Unidad para luchar, pero con todos los hermanos valientes y combativos de los 24 departamentos de nuestro país, hermano. Pelucín, después de tiempo te vemos. La situación actual ahorita, se dice mucho sobre tu caso. Bueno, he tenido el privilegio de haber sido designado como vocero político del presidente Pedro Castillo. Y en ese sentido hemos asumido, como siempre, la dirección de la lucha en defensa de su libertad y restitución. Hay muchos temas que debemos abordar desde la perspectiva del abuso que la dictadura viene cometiendo en contra del pueblo y en contra también de los derechos constitucionales del legítimo presidente Pedro Castillo. El empobrecimiento, el abuso de poder, la violación sistemática de los derechos humanos,
la violación de los derechos ciudadanos, son razones suficientes para que el pueblo a nivel nacional unánimemente manifieste su rechazo rotundo contra la dictadura, la corrupción y las organizaciones criminales que están instaladas en Congreso de la República. Tú eres ahorita coordinador general. Bueno, ¿Cómo estás tú? mi representación como vocero político del compañero Pedro Castillo me lleva a coordinar con todos los sectores sociales, con los movimientos y partidos políticos del pueblo y con toda la población que entiende que la democracia es un tesoro que debemos cuidar todos los peruanos para mantener el orden, la ciudadanía, Claro, la convivencia pacífica. Me pregunta, ahorita tú estás con todos, con el pueblo, ¿en qué partido estás? No, El grupo. yo represento al presidente Pedro Castillo. Mi función es unificar a todos los movimientos políticos, a todas las organizaciones sociales, sin mirar el nombre de los partidos políticos. Aquí la táctica en la lucha tiene que ser convocar a la más grande unidad para enfrentar a la dictadura, pero también para enfrentar política y socialmente a los grupos de derecha, al fujimorismo y al fascismo que están dirigiendo a la presidenta títere Dina Boluarte, que ha ordenado matar a nuestro pueblo. Y entre todos hacer que la libertad y restitución del compañero Pedro Castillo nos lleven a concluir el mandato de hacer una nueva constitución, de revisar los contratos ley que ahora privatizan las riquezas del Estado, pero también de lograr que nuestra soberanía sirva para resolver los problemas de nuestro país. Hay una tarea pendiente, que es la tarea que el pueblo tiene que encaminar desde la lucha social, que tiene que ver con la recuperación de la democracia, que tiene que ver con la restitución del presidente Pedro Castillo y tiene que ver con el encaminamiento de un modelo de desarrollo popular a favor de la mayoría de los peruanos. Para que la gente entienda, si no se restituye a Pedro Castillo, ¿cómo quedan los precedentes o los antecedentes en Perú? Totalmente nefastos. En el Perú, luego de la dictadura del asesino Fujimori, se ha repetido luego de 30 años una dictadura con la misma plantilla. Ahora ya no con Alberto Fujimori, sino con su heredera, con las mismas características: corrupción, genocidio, copamiento del Estado, transfugismo y negociaciones bajo la mesa. Hay una herencia oscura, corrupta y mafiosa detrás de Keiko Fujimori, que es la que está marcando la hoja de ruta de la fantoche Dina Boluarte, aupada irregularmente en Palacio de Gobierno. ¿Por qué no convocó a las diferentes bases a que vayan a defender esa postura? A ver, ¿por qué no convocó? O sea, usted me está diciendo que él, ¿por qué no avisó antes? Voy a dar un discurso donde voy a pedir el cierre de Congreso. En el discurso no dijo, oye, salgan y hagan respetar este discurso. Mira, es obvio que si el pueblo escucha lo que quiere escuchar, lo que quiere hacer, el Perú que ansía, que es cerrar este Congreso, una nueva constitución y que el Poder Judicial no sea un poder político, que en vez de administrar justicia esté administrando política, solamente para perseguir y condenar a los adversarios políticos de los grupos de poder fáctico. Entonces, yo respondo a tu pregunta de la siguiente manera. El mensaje en sí era dejando al pueblo lo que quería escuchar, lo que deseaba, lo que aspiraba, y por eso es que el pueblo desde ese 7 de diciembre salió a las calles. Salió y fue masacrado, fue asesinado, fueron heridos, fueron lisiados, fueron detenidos, fueron encarcelados, fueron perseguidos hasta hoy y procesados penalmente. Entonces sí salió el pueblo. Cuando la gente se entera, saltan de alegría, de emoción. Quienes habían ido, o sea, las masas, a respaldar al presidente Castillo contra la tercera moción de vacancia, porque claro, ellos no sabían que iba a haber un discurso de esa naturaleza, no como lo dio el presidente. Igualmente en la Plaza San Martín hay reportes de varios periodistas de la prensa alternativa que dan cuenta que se alegró, la gente decía, qué bien, qué bueno que ha hecho este presidente. Pero acá debo de aclarar algo. No es que el presidente esperaba que las Fuerzas Armadas le apoyen. ¡Ojo! Jamás el presidente tuvo planificado que el ejército y la policía lo iban a respaldar. No, él sabía que no lo iban a respaldar. ¿Cómo lo van a respaldar instituciones que incluso hasta durante su gobierno estaban en contra de él? Y que aquellos militares que dejando su uniforme ahora se han metido de congresistas, amenazaban permanentemente, incluso movilizando a generales, coroneles, incluso ya en retiro. O sea, el presidente no leyó el discurso para que
el ejército salga y lo respalde. Él sabía que no iban a salir. Él sabía que ninguna institución del Estado que está controlado por la ultraderecha iban a salir a respaldarlo. Y así fue. Y no es porque lo engañaron al presidente. O sea, ¿quién lo engañó? El ejército le dijo al presidente, ¿sabe qué, señor presidente? Lea usted este discurso y que nosotros vamos a respaldarlo, vamos a sacar los tanques. La policía le dijo, vamos a sacar ametralladoras a la policía. O alguien le dijo, hazlo y vamos. No, nadie le dijo eso. Él decidió, él dice, yo asumo la responsabilidad porque eso el pueblo me lo ha pedido. Y repito una vez más, en horas de la tarde estaba programado la vacancia, lo iban a vacar. Lo iban a vacar. Más bien ahora lo que él ha provocado con eso es dar en el clavo político del camino del pueblo y por otro lado desesperar a la derecha a extremos que perdieron el control y entonces alocadamente, ultra alocadamente lo vacaron y ultra alocadamente lo detuvieron violando su inmunidad presidencial, transgredieron las normas. Y ahora para tenerlo en prisión preventiva y para condenarlo, porque eso es lo que pretenden en el juicio oral, ahora están interpretando el artículo 346 a su regalada gana. O sea, tan desvergonzadamente diciendo que no se necesita levantamiento en armas. Entonces, este día nos recuerda todo eso. Pedro Castillo estaba encerrado, imposibilitado de moverse por la CONFIEP, por los ministerios, por eso él lee para llamar a la gente a que se movilice. Esa fue la estrategia. Claro. Entonces, repito una vez más, si él no pronunciaba ese discurso político, lo iban a vacar en la tarde. Lo iban a vacar. De todas maneras. Y lo iban a vacar. Y ahora estaríamos diciendo, bueno, injustamente lo han vacado, pero legalmente, porque esa tercera moción de vacancia sí estaba siguiendo los pasos que prevé pues, el reglamento del Congreso de la República. Pero, ¿y quién le recomendó hacer eso? ¿Usted? Él dice, no, yo de ninguna manera. No, yo de ninguna manera. Él dice, yo hice lo que el pueblo me ha pedido. Y tiene razón, porque si usted revisa los archivos incluso de la prensa mercenaria, ahí va a encontrar que el pueblo permanentemente le ha pedido que cierre el Congreso. Incluso le han dicho, ¿no? Cierre el Congreso con las dos mociones con las cuestiones de confianza, ¿ya? Entonces, pero eso necesita una asesoría legal, de todas maneras, ¿no? ¿Usted cree? Yo creo que sí. No, porque yo, en su lugar, lo que haría es, en primer lugar, abogado. Por eso pues te digo, pero como ciudadano pues que no es letrado en el derecho, ¿no? Que no es conocedor del derecho, yo me cercioraría si mi lectura de un documento de ese contenido va a infringir alguna ley o no. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia jurídica, constitucional, penal, etcétera? Eso analizaría, ¿no? Y si llego a la conclusión de que eso puede acarrear algunas consecuencias, tendré que medir, morigerar y calcular, ¿no? Y el presidente, lo que nosotros sabemos es que él era consciente de que no estaba violando ninguna ley en el Perú. Claro, es que ya como presidente, el tiempo que ha estado, más de un año como presidente en ejercicio, ¿no? Entonces, él habrá meditado mucho, habrá tenido mucho tiempo, muchos meses de sabotaje constante que le hacían, de conspiración, habrá tenido el tiempo suficiente para analizar, ver y llegar al convencimiento de que leerlo no chocaba con ninguna ley. Pues en el Perú y en el mundo entero hay una premisa, ¿no?, del derecho que dice: nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe, ni obligado a hacer lo que la ley no le obliga. Entonces, ¿en qué ley? ¿En qué ley? Yo no estoy hablando de la moral, de las costumbres, de la ética. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la ley que tiene que estar escrita y que el acatamiento tiene que ser para todos. ¿En qué ley dice que cuando un presidente lee un documento como el que leyó, en qué ley dice que eso debe ser sancionado? En ninguna. Entonces, nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe. Eso es para ti, para mí, para cualquier ciudadano y también para el presidente, con mayor razón para él, que constantemente ha estado cercado por la ultraderecha, amenazado incluso hasta de terminar su gobierno muerto. Le han dicho, vivo o muerto, diciembre de 2022 no pasa Pedro Castillo. Así le dijeron. Entonces, él hizo una lectura de un documento, de un contenido, y no hay forma de sancionarlo. Ahora, si quisieran sancionar a una persona que lee ese tipo de contenido, muy bien, ¿el camino cuál es? Les hemos dicho a los legisladores, pues modifiquen el artículo 346 del Código Penal.
Y en vez de sáquenle esa palabrita que dice que la rebelión se configura cuando hay un levantamiento en armas. Pedro Castillo no se levantó en armas. Entonces quítenle eso y pónganle. El que lee un documento en el que dice que va a cerrar el Congreso, va a intervenir el sistema de justicia, etcétera, etcétera, comete el delito de rebelión. Modifiquen pues el artículo 346. Y una vez que modifiquen, esto tendrá que regir para adelante. Ya no lo va a alcanzar a Pedro Castillo, al presidente. Se sanciona lo que está tipificado. Ni San Martín ni Checkley son legisladores. Y no se legisla en una investigación. Se aplica lo que la norma ya rige. Entonces, eso han hecho. Increíblemente, desvergonzadamente, cínica, siniestramente en el Poder Judicial politizado. Entonces, por eso yo reitero una vez más, el presidente cuando lee ese documento por decisión personal, dio en el clavo y les hizo perder los papeles, enloqueció a la ultraderecha, que pisoteando todas las normas se desprestigió mucho más de lo que estaba desprestigiada. Y ahora el pueblo dice, ¿cómo le hicieron todo eso al presidente Castillo? Y ahora a la DINA usurpadora, nada. Mociones de vacancia, llámese porque abandonó para arreglarse la cara a abandonar el gobierno, o el tema de los Rolex, o el tema de lo que le dicen, ¿no? De que en el cofre se habría movilizado Vladimir Cerrón, y etcétera, etcétera de casos. Si lo hubiera cometido Pedro Castillo, hace rato estaría vacado, hace rato. ¿Y cómo no lo hacen ahora? Por eso digo, ahora el Congreso está bien desprestigiado porque no pudo vacar al presidente de acuerdo a la norma. Entonces, cuando tú haces eso, pierdes legitimidad, te desacreditas, ya nadie cree en ti. Tenemos que independizar al Perú trayendo. Yo soy federalista, hay que federalizar al Perú, porque es un país federalizado, no tiene un gobierno unitario, centralista, dictador. Debemos cada uno conocernos y saber quién divide. Hay que limpiarnos de la división. La división es, quien viene a dividir es como un virus del SIDA, tarde o temprano va a matar, como, ¿entiendes? Por hacer un esfuerzo de hacer todo esto, tiene un sentido, pero ya malograrlo no tiene ningún objetivo político. Entonces voy a dejarle participar acá a la hermana para que fundamente la razón. El joven legal. está diciendo, esto no es campaña, al presidente, qué es lo que falla en la mecánica. Este es un día de lucha, un día en el que conmemoramos 2 años de esta dictadura reinstalada, fujimorista. ¡Fuera los traidores! Hoy es un día de lucha del pueblo, compañeros. Hoy es un día de lucha del pueblo, sin bandera política. Hoy es un día de lucha del pueblo. Signa popular. Acá ha llegado el grupo es solo el pueblo, salva al pueblo. Y vamos a quitarlo, compañeros. Y la gente le está Solo el pueblo. acá no quieren que se junten. Así es, compañeros, y esa consigna nos dice que es el pueblo que tiene que mirarse a sí mismo y que buscar en sus propias fuerzas la salida para enfrentar a este poder económico que quiere quedarse drogados. La gente no quiere acá a la gente del APU. Los hermanos detenidos arbitrariamente. La gente no quiere a la gente. Hay fricciones acá. La autodefensa popular, hermanos, y ustedes esas comisarías para exigir desde afuera demandar la libertad de cada uno de nuestros compatriotas. Esa mixtura, esa lucha unitaria, la lucha de los abogados y la lucha del pueblo. Acá se calientan las cosas, se calientan las cosas. ¡Viva la lucha del pueblo, hermanos! ¡Viva la vida del pueblo! ¡Viva la lucha popular! ¡Solo el pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Hermanos, viva el Perú! El pata conocido como Anja
Está discutiendo con Pavel Yachayhuasi. Esta es una lucha por la libertad y la institución del presidente Pedro Castillo. Número uno. Número dos, es un rescate de la democracia, porque como ciudadanos hemos perdido nuestro derecho a nuestro voto ciudadano. Entonces le vamos a invitar a los que han venido con objetivos políticos a que se retiren de esta marcha, por favor. Que se retiren, que no es el momento de hacer campaña política, que no es el momento de aprovechar, como quien dice, la masa de la población para que simplemente ellos vayan a hacer su campaña a otro lugar. Esto no es campaña. Oiga, por favor, respeto. Y ya se agarraron a la bronca. Hermanos, creo que es momento de estar en armonía, de conversar, dialogar, no estamos en conflictos entre nosotros. Y se fueron a las manos. Ahí vemos a Marco Torres, el hijo de Aníbal Torres, también. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy día, como un día, el 7 de diciembre de 2022, causó una tragedia en la democracia peruana. Y entonces, hermanos... Pavel, cuéntanos brevemente qué pasó nomás. Bueno, como tú has visto, ¿Qué pasó? hemos estado acá transmitiendo en vivo y en directo, y de la nada, porque la gente lo comienza a pedir que se vayan a los del partido Aníbal Torres, viene el huevonazo ese de Kuntur, que dice que es el líder de su partido, a insultarme, a faltarme el respeto, me dice antaurista, ya un sinsentido, hermano. Yo no entiendo cuál es su lógica, qué cosa es lo que busca. Como ve que el pueblo lo rechaza, se quiere meter con cualquiera. Eso es lo que pasó. Pero al final no llegó a mayores, solamente ha sido intercambio de palabras. Acá la gente les está diciendo que no es para momento de partido. No es momento para hacer propaganda partidaria, dice la gente. Siendo resultado de quién? De la derecha. Ellos gobiernan y ellos nos han sumido en este conflicto, en este sufrimiento social. ¿Y sabe quién es aliado de la derecha? ¿Sabe quién es aliado de la derecha? El cómplice del golpe de Estado, que es Aníbal Torres. Y eso no puede continuar. Acá me quieren callar la boca, rompiéndome los cables, señora. Entonces no me venga acá a jalonear los cables, que usted no tiene derecho de jalonear los cables. Dentro del campo popular, hermano, los debates con ideas y conocimientos es bien recibido, porque dentro de ser alturado y no con los golpes, pues, hermano. Acá creo que la mayoría ya somos grandecitos y nos damos cuenta que estos enfrentamientos solo le conviene a la derecha bruta y achorada. ¿Cuántos parásitos, tiktokeros, basura de la prensa bruta y achorada han sacado partidos y ya tienen noticias para hacer en redes sociales? No caigamos, hermano, en esa provocación. Si queremos debatir, debatamos con ideas, debatamos con conocimiento, porque actitudes lúmpenes solo hacen los búfalos apristas y los fujimoristas, hermano. Aquí estamos para recuperar nuestra democracia, nuestro país. No caigamos en un divisionismo absurdo, porque a la hora de la hora el voto es secreto y nadie va a saber por quién vas a votar. De repente tú dices sí, Castillo de Libertad, y te das la vuelta y vas a votar por Fujimori. Por eso que las ideas se combaten con ideas, hermanos, por favor.